Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. Pocos directores de cine norteamericanos han sido capaces de retratar la cultura italoamericana como Francis Ford Coppola y el director que vamos a ver en el programa de hoy, el gran Martin Scorsese. Martin Scorsese representó junto a otros directores como Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg y Brian De Palma lo que se conoce hoy como el Nuevo Hollywood, un movimiento que en los años 70 trató de contar otras historias diferentes al Hollywood tradicional, ya no ensalzando la cultura norteamericana, ni el American Dream, ni nada de esto que se veía en las películas clásicas, sino por el contrario mostrando aquella parte sucia de los Estados Unidos, el crimen, la delincuencia, los problemas, la miseria, estas cosas que los norteamericanos no querían tanto ver. Sin embargo, pues sus películas fueron películas realmente maravillosas en todos los casos, y en el caso de Scorsese, pues una filmografía absolutamente brillante. Martin Scorsese no es italiano, nació en los Estados Unidos, pero nació en Little Italy, un sector de Nueva York pues que es para todos conocido, que es un enclave de los italianos en los Estados Unidos, y todas sus tradiciones, su cultura son completamente italianas y se ven reflejadas en las películas. El estilo de Martin Scorsese es un estilo muy italiano, siempre tenemos una escena con una cena, inclusive cocinando, pasta sobre todo, tenemos escenas en donde se ve en la familia, donde hay conflictos, donde se gritan todos muy a lo italiano, manoteando y haciendo todo esto, pero también gracias a esto él registra de muy buena manera lo que fue la mafia italiana, la mafia tanto en los Estados Unidos como en la propia Italia, y pues por esto fue tan criticado como elogiado por la prensa y por el público. Películas maravillosas como Goodfellas, como Casino, son las más emblemáticas junto a Taxi Driver de su filmografía, películas en donde la violencia es explícita, en donde se ve el tema del honor, en donde se ve el tema de la familia reflejado, la religión católica. Todo esto hace parte de su estilo más emblemático, pero vamos a ver que no solamente trabaja películas sobre la mafia, a pesar de que son las más populares de su filmografía. That taxi driver's been staring at us. Con más de 50 años de carrera, Martin Scorsese ha gozado del prestigio y del reconocimiento en vida que no han tenido muchos directores, al punto de que la revista Entertainment Weekly lo ha considerado como uno de los 10 directores de cine más importantes de la historia, y de hecho el único de esos 10 que está en este momento aún vivo. Martin Scorsese es también el director de cine más nominado en los premios Oscar. Ha recibido 9 nominaciones, aunque solo ha ganado una, que la ganó con la película Los Infiltrados. Es un director que ha tenido muchísimo reconocimiento, no solamente él, sino también sus películas, al punto de que 3 de sus películas están entre las 100 más importantes de la historia del cine norteamericano, y 5 de ellas han sido elegidas para preservar como tesoro nacional por el Congreso de los Estados Unidos. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. La violencia, sin duda, es uno de los temas fundamentales de la historia del cine. Y vemos a muchos directores que han trabajado la violencia, como Quentin Tarantino, como Francis Ford Coppola, como Brian De Palma, pero la trabajan de manera diferente, cada uno aportándole su estilo. La violencia en Martin Scorsese es uno de los componentes fundamentales de sus películas, sobre todo aquellas que abordan el tema de los gángsters, como Goodfellas, como Casino, como Los Infiltrados, como inclusive El Irlandés, que fue una de las películas más recientes, pues que hablan acerca de los gángsters, las relaciones que hay entre ellos, pero de fondo también toca el tema de la familia, toca el tema de las tradiciones, el tema de la religión católica, y todo esto ha configurado una suerte de universo Scorsese que ha sido perseguido y que ha sido imitado por muchísimos directores. Sin embargo, sus películas no son solo sobre gángsters, y es importante hacer la claridad sobre películas hermosísimas, maravillosas y que se alejan un montón de esta temática y que para el ojo desprevenido no parecerían películas de Scorsese. Estamos hablando de películas como La Edad de la Inocencia, una película de época además que no tiene nada que ver con estos temas recurrentes de su filmografía, y particularmente podemos hablar también de La Invención de Hugo Cabret, una de mis películas favoritas también, en donde Scorsese se deleita haciendo un homenaje a uno de sus directores y de mis directores favoritos, que fue el gran francés Georges Méliès. Algo que es muy recurrente en el cine y particularmente en el cine de Hollywood son las mancuernas entre actor y director.
Así como cuando uno veía a Johnny Depp y sabía que estaba viendo una película de Tim Burton, era muy probable, sobre todo de los años 90 hacia atrás, ver a Robert De Niro en una película y pensar que estaba en una película de Martin Scorsese. Robert De Niro fue durante mucho tiempo el actor emblemático de Scorsese, haciendo películas que hoy en día son obras maestras del cine, como El Toro Salvaje, como Taxi Driver, como Casino, como Goodfellas, en donde siempre aparecía este gran actor representando personajes muy importantes en ese universo de la mafia italoamericana. Estuvo con Scorsese, de hecho, desde Malas Calles, que fue su primera película, y pues por eso sus colaboraciones se cuentan como 9 películas en donde Robert De Niro estuvo protagonizando para Martin Scorsese. Pero luego Robert De Niro fue reemplazado, aunque han vuelto a trabajar recientemente, por otro gran actor que ha tenido y se ha dado el lujo de trabajar con grandes directores, que es Leonardo DiCaprio. Las colaboraciones entre DiCaprio y Scorsese ya suman 5 películas, todas ellas también realmente muy importantes, como Sinister Island y muchas otras, en donde pues realmente hemos visto en El Lobo de Wall Street, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio haciendo magníficos papeles para el señor Martin Scorsese. Otros actores emblemáticos de la filmografía de Scorsese son efectivamente Harvey Keitel, Joe Pesci, el recordado Joe Pesci, uno de los personajes más aterradores del cine de gángster, este hombre chiquito y absolutamente brutal que es capaz de ejecutar todo tipo de acciones de la manera más irracional posible. ¡Quiero dispararle! Pero sus películas no han estado ausentes de las controversias. Realmente Scorsese ha estado muchas veces en el ojo del huracán por sus películas, y algunos ejemplos de ellas tienen que ver, por ejemplo, con Kundun, una película en la que él se decide a basarse en las escrituras de la tradición del Dalai Lama para retratar la vida del Dalai Lama número 14, que tuvo que vivir en el exilio. Otra controversia importante fue Taxi Driver, una de sus películas más famosas, una de las películas que además lanza a la fama a Robert De Niro y que ha sido criticado muchísimas veces por su excesiva violencia gráfica, una violencia prácticamente gore para los que vimos la película, y además un mensaje que para muchos era controversial, que era el mensaje de esta suerte de vengador nocturno que termina acabando con los proxenetas en la ciudad de Nueva York, una visión de Nueva York además muy apocalíptica y muy oscura, la que nos presenta el señor Martin Scorsese, primero en Taxi Driver y más adelante en otra película protagonizada por Nicolas Cage que giraba alrededor del tema de las ambulancias. Sin embargo, la gran controversia, la película más controvertida del señor Martin Scorsese es La Última Tentación de Cristo, protagonizada por Willem Dafoe, que ha sido censurada en muchísimos países por el tema controversial de mostrar a un Jesucristo humano, algo que le generó muchísimas críticas y pues que ha hecho que esta película sea como una de esas películas malditas de la historia. Todas estas controversias de todas formas no han hecho mella en su gran prestigio como director, y es un director que, a pesar de que ya tiene una edad avanzada, seguramente seguirá haciendo películas por un buen tiempo más. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién? La más reciente polémica en la que se vio involucrado Martin Scorsese y en la que también han participado directores importantes como Steven Spielberg, como George Lucas, de un lado, y de otro lado pues todos los directores como Zack Snyder y los demás que han hecho películas de superhéroes, justamente tiene que ver con las películas de Marvel. Scorsese dio unas declaraciones bastante fuertes diciendo que estas películas ni siquiera deberían ser consideradas como cine y que deberían ser más bien parques de diversiones, que eran películas vacías en donde solamente la gente iba a divertirse y que realmente no tenían ningún aporte a la historia del cine. Por supuesto, esto cayó bastante mal entre la gente más joven, entre los millennials, los centennials, y pues ha sido bastante criticado, al punto que muchos inclusive desconocen el gran aporte de Scorsese como director de cine a la historia del séptimo arte. No solamente Scorsese ha trabajado como director, él también ha sido maestro en importantes instituciones educativas en los Estados Unidos, inclusive llegó a ser maestro de directores muy reconocidos como Oliver Stone y Spike Lee, quien en alguna ocasión dijo que recordaba las clases de Scorsese como las clases de un señor que sabía muchísimo de cine y que se apasionaba muchísimo por el cine. Y finalmente, para terminar, pues también Martin Scorsese ha sido actor, ha participado en varias películas, tal vez las más conocidas son El Espantatiburones, quien lo creyera, una película infantil en donde él hace el personaje del jefe de Will Smith en la película, pues obviamente con su voz, y en el otro caso muy reconocido también fue el papel como Vincent Van Gogh en la icónica película Sueños del director japonés Akira Kurosawa. Entonces, mis queridos amigos del cine, quiero invitarlos a que conozcan la filmografía de Martin Scorsese. Prácticamente una película de Martin Scorsese es una gran garantía de calidad.
Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.